Buen día. Como sabemos, el transporte es un factor determinante para el desarrollo de la economía mediante la conexión de distintas regiones que se encuentran aisladas. Hoy le hablaré de los modos y medios de transporte en Colombia. Mi nombre es Jessica Gabriela Quintero Vergel. Como ya sabemos, los modos de transporte son multimodal, terrestre, aéreo, marítimo, fluvial. Entonces, en Colombia tenemos esa ventaja que competitiva, que tenemos varios modos de transporte. En cuanto al modo de transporte marítimo, se dedica al transporte de personas y mercancías a través de los mares, océanos o canales, utilizando embarcaciones como barcos, buques o yates. Este modo de transporte se caracteriza por ser adecuado para transportar cargas muy grandes a costos bajos. Es el más lento de todos los medios. Se requiere de embalaje forzado para proteger los bienes. La disponibilidad y confiabilidad del servicio acuífero está influenciada mucho por el clima. El transporte marítimo es como una forma importante, especialmente para el comercio internacional, moviendo grandes volúmenes de mercancías en todas partes. Eh, Tiene una gran ventaja que cuenta con la cuenca del Pacífico, que mueve dos, dos terceras partes del PIB mundial y contiene más de media población del planeta. Una de las ventajas del transporte marítimo es su capacidad de carga. Pueden transportar grandes volúmenes de mercancía. Su precio suele ser muy económico, especialmente por las largas distancias. Tiene una gran conectividad global porque permite la conexión en diferentes regiones del mundo. Tiene flexibilidad en la carga porque pueden transportar amplia variedad de productos, incluyendo mercancías peligrosas a granel y otros tipos de carga. También tiene una resistencia a las condiciones climáticas, pues los buques son diseñados para resistir diferentes climas adversos. Ofrece mayor seguridad, pues están sujetos a muchas regulaciones internacionales y a medidas de seguridad que protegen la tripulación, la carga y el medio ambiente. También tienen un menor impacto ambiental. Entre las desventajas del transporte marítimo es que tiene mayor tiempo de tránsito. Los trámites son complejos y hay mucha burocracia. Las limitaciones de acceso a ciertas zonas o puertos, siempre hay que como, así como el canal de Panamá, que requiere de unos permisos y de pagar unos tipos de impuestos. También puede ser susceptible a la influencia del clima y también a problemas con la infraestructura portuaria, debido a lo grande que son las embarcaciones. El modo de transporte aéreo. El modo de transporte aéreo eh, desplaza personas, mercancías y correos que son que los necesitan de forma urgente, ¿sí? Porque permite la entrega rápida y fiable, sobre todo aquellos que tienen alto valor. También pues Colombia cuenta con actualmente 564 aeropuertos y campos de aterrizaje, de los cuales 73 son de propiedad de la nación, 159 de los departamentos y municipios, 4 son militares y 328 son privados. Entre las características de este modo de transporte es que es rápido pero costoso. La capacidad de los servicios se ve limitada a las dimensiones físicas del espacio de la carga de la aeronave y su capacidad de carga, ¿sí? También pues tienen una ventaja en términos de pérdida de daños, que no se genera tanta pérdida en este tipo de modo de transporte. El transporte aéreo requiere empaques menos protectores. La confiabilidad y disponibilidad del servicio aéreo puede ser clasificada como buena bajo condiciones normales. Bueno, el problema que tiene este tipo de transporte es la asignación de los aviones de ruta.
pues que todo debe coordinar. Bueno, en cuanto a otro modo de transporte, el ferroviario es una empresa de transporte de larga distancia y baja velocidad para transportar materias primas y productos manufacturados de bajo valor, como por ejemplo productos alimentarios, madera y carbón. Este sistema de transporte se requiere una inversión en infraestructura para hacer puentes, túneles y obras similares. El desplazamiento ocurre sobre las vías. Los trenes no pueden abandonar el trazado de sus vías que normalmente conectan un conjunto de estaciones. Requiere de una forma de energía, ¿sí? También tiene una gran capacidad de carga. Entre las ventajas del transporte ferroviario es que alcanza velocidades y transporta gran cantidad de carga. Puede trasladar materiales o pasajeros. Genera un menor impacto ecológico de acuerdo a la energía que se utilice, ¿sí? Permite desplazamientos masivos, permite hacer escalas y unificar puntos muy distantes. Bueno, en cuanto a las desventajas, es que solo puede ir por las vías. Necesita una inversión continua para abrir nuevos caminos. Ante una falla en la vía o cualquier altura del recorrido se produce una interrupción del movimiento en su totalidad, ya que depende de una vía. Posee menor frecuencia de tránsito y hay posibilidad de incidentes graves. Bueno, en cuanto al modo de transporte terrestre, este es el modo de transporte del país el cual le ha dado mayor prioridad, siendo el modo de transporte que moviliza el 81% de la carga a lo largo del territorio. El transporte por carretera es el más utilizado e importante. Es el único modo de transporte puerta a puerta. Ofrece entregas rápidas, razonables y confiables. El transporte de mercancía por camiones pueden ser menos capaz de manejar todos los tipos de carga en comparación con el tren, principalmente debido a las restricciones de seguridad en las carreteras que limitan las dimensiones y pesos de los envíos. Entre las ventajas del transporte terrestre es que es barato, tiene una seguridad de la mercancía, es versátil, es directo, es muy accesible, tiene una amplia red de cobertura, recorre todo el país, es rápido, tiene una trazabilidad y se lleva un control de la mercancía por GPS. También tiene una seguridad del envío, tiene un bajo coste del embalaje y su documentación es mucho más sencilla. Las desventajas del transporte terrestre, que la capacidad es limitada, es como por toneladas, depende de las toneladas que vaya el camión o la mula. En distancias es limitado debido a que lo maneja un conductor que es una persona humana que no puede conducir tantas horas. En cuanto a la contaminación, pues han generado unos motores que son menos contaminantes, aunque también hay unos que son muy contaminantes porque hay mucho camión viejo. En cuanto a la congestión del tráfico, debido a la gran cantidad de demanda del transporte eh, terrestre, pues hay mucha congestión. También tienen unas restricciones, hay mucha siniestralidad, o sea, mucho accidente y también pues el bastante transporte ha dañado la red de carreteras. Bueno, en cuanto al transporte multimodal, es la articulación entre diferentes modos de transporte utilizando una única medida de carga, que son los contenedores, a fin de realizar más rápida y eficazmente las operaciones de transbordo de materiales y mercancías. Se define como la coordinación y utilización de dos o más de modos de transporte diferentes en un único contrato de transporte, proporcionando una solución completa desde el punto de origen hasta el destino final. Entonces, estos tipos de transporte multimodal
combinan varios, ¿sí? El marítimo y el terrestre, el ferroviario y otros modos, el aéreo, el terrestre y el marítimo, el fluvial y el terrestre, que es el que se maneja en mi región, que pasa el río Magdalena, entonces utilizan el fluvial y el terrestre para llevar carbón. También utilizan, ¿qué ventaja tenemos en mi región? Que utilizamos el fluvial, el ferroviario y el terrestre a la vez para llevar carbón. El carbón lo traen en embarcaciones, en ferry, y lo dejan en el puerto de Gamarra. Ahí lo llevan también en mula terrestre y lo llevan por la vía férrea. También existe el transporte intercontinental, que es el marítimo, el ferrocarril y el terrestre. Entre las ventajas del transporte multimodal es reducir los costos operativos y el tiempo de carga, mayor flexibilidad y capacidad de adaptación a diferentes condiciones y requisitos de carga, es mejorar los recursos y métodos para aumentar la eficiencia logística. Entre las desventajas es el riesgo de daño, que también se genera la mercancía, mayor tiempo de tránsito, mayor complejidad, costos adicionales, falta de infraestructura, limitaciones legales, dependencia de otros modos de transporte. Transporte fluvial. Bueno, el transporte fluvial en Colombia se refiere al desplazamiento de personas y mercancías a través de los ríos y canales navegables. La red fluvial en Colombia tiene una longitud de 24.725 kilómetros, de los cuales el 74% son navegables. Este sistema de transporte es crucial para conectar comunidades y facilitar el desarrollo económico en áreas remotas. Muy importante. Entre las ventajas es que su costo es altamente competitivo, ¿sí? Siendo un medio de transporte eficiente, ¿sí? Porque requiere de pocos caballos de fuerza y transporta transporta el peso o la capacidad de 10 a 12 camiones, entre 5 o 6 vagones de ferrocarril, y no requiere de tanta fuerza, de tantos caballos de fuerza. El transporte fluvial es el modo de transporte menos contaminante al tener unos niveles de emisión de CO2 más bajos de todos los medios de transporte. Garantiza una alta confiabilidad en los tiempos de entrega. Tiene bajos niveles de accidentabilidad y de impacto ambiental. Permite un ahorro de energía bastante importante, ¿sí? Debido a que baja con el caudal, con la fuerza del caudal. Los lagos y ríos navegables exigen una inversión mucho menor que las carreteras y lo marítimo y eso. Las desventajas del transporte fluvial es que el deterioro de los cauces fluviales requieren de tratamiento para ser navegables. Su uso es estacional. Perdón. Muchos ríos se toman intransitables dependiendo de la estación, ya sea porque presentan crecidas o desbordes o porque se secan y pierden navegabilidad. Esto le ha permitido a muchas regiones muchas pérdidas en esos tiempos de verano. También pues se han presentado riesgos ambientales por derrames. Cibergrafía. Muchas gracias.